en Turquía, de la consolidación del poder de Erdogan en ese país. Y para comentar un poco más sobre esa situación vamos a hablar con el analista político Pascal Drouot, que se conecta con nosotros desde Francia. Pascal, ya lo vemos en imágenes, muchísimas gracias por su tiempo. Santiago Gómez lo saluda. Era previsible que Erdogan ganara las elecciones, pero el resultado nos indica que su oponente ha obtenido una votación importante, 47%. ¿Cómo ve este nuevo momento que podría iniciar ya la tercera década de este líder en el poder de Turquía? Muy buenos días. Bueno, buenos días, gracias Santiago. Y definitivamente, pues Erdogan ganó abriendo, la verdad, su tercer periodo presidencial. Fue presidente desde 2014, reelegido en 2018 y ahora empieza su tercer periodo presidencial. Antes, a partir de 2004, era el jefe de gobierno, el primer ministro de Turquía, y tienes toda la razón, recordando pues que desde entonces 20 años está encabezando y ahora presidiendo desde casi 10 años a Turquía. Era previsible. Una elección nunca es previsible antes de que salgan los resultados, pero sí, llegó el 14 de mayo pasado encabezando las elecciones, 49.5%, le faltaba poco, y definitivamente la maquinaria de la AKP, de su partido, la maquinaria instalada en el país, hizo que ganara a la segunda vuelta. Tienes razón, digamos, ganó con 52, dicen, .1.2 contra 47.8 a la oposición, pero justamente es una pequeña, ponemos, muy pequeña compensación, porque ganó Erdogan. No logró justamente la oposición hacerlo caer cuando hay dificultades en Turquía económicas. La inflación está muy fuerte. Recordémonos del drama del sismo de febrero pasado, con decenas de miles de muertos, que demostró las dificultades de coordinación de socorros de emergencia. Existe el problema de las migraciones. Son más de 4 millones de migrantes que llegaron dentro de otros de Siria en Turquía. Por cierto, la Unión Europea ayuda en que se pueda absorber en la sociedad turca. Se otorgó más de 6.000 millones de euros para eso de la Unión Europea. Pero pues Erdogan mantuvo firme sus posiciones que alían una a la vez visión nacionalista, razón por la cual entre las dos vueltas el líder de la oposición, Kemal Kılıçdaroğlu, intentó también llegar en un discurso más nacionalista y sus tropas, pues estaban, los militantes, el partido, estaba muy implantado cuando, por cierto, la oposición logró una unión, pero en la segunda vuelta se perdió en campos que ya estaban ocupados por Erdogan. Claro, y cuando hablamos de los retos que puede tener en este nuevo periodo la política turca, hablamos principalmente de la economía, una inflación por encima del 40%, pero ¿por qué elige el pueblo turco a Erdogan? Además de, diríamos, la estabilidad que parece mantener, ¿por qué termina eligiendo a este líder? ¿Qué valores hay detrás de ese líder? Digamos, el impulso conservador islamista que ha intentado impregnar a su presidencia, ¿es algo bien acogido por la mayoría de votantes? Digamos, ¿hay algo, incluso te podría preguntar, emotivo detrás del voto por Erdogan? ¿Tú cómo lo valoras? Sí, yo creo que hay varias ramas que explican eso. Primero, la idea de un Turquía First. Erdogan, y lo vieron en Perú, por cierto, cuando vino de visita oficial en 2016, en enero, si me recuerdo,
vino a Perú en esa época, pero vende Turquía. Vende la idea de una unidad nacional turca y lo vamos a ver el próximo 29 de octubre, que van a ser los 100 años de la creación de la República Turca. Pero por cierto, en 100 años ha cambiado, ya no estamos tanto en esa república laica, como dices, se introdujo un elemento religioso que es una primera explicación. Segunda explicación, Erdogan definitivamente está presente en un momento internacional de gran tensión y él la juega multilateralista finalmente. Ustedes dijeron en su reportaje de introducción, y con razón, que Turquía es miembro de la OTAN. Pero Turquía habla con Putin. Turquía tiene lazos fuertes con China. Turquía tiene una política regional a la vez de seguridad. Siria, por supuesto, ahí a la par también de Irán, en África del Norte, en el Mediterráneo. Es decir, que tiene también un despliegue multilateral. Y cuando veía las imágenes justamente de Lula con Nicolás Maduro, ahí también me dije, ahí hay una comparación con esa búsqueda de un nuevo multilateralismo de líderes regionales. Ahí en América Latina vimos lo que está pasando y muy interesante entre Lula, que acoge a Maduro, pero Turquía es también una potencia regional que está buscando este multilateralismo, haciendo quizás ya evoluar, quizás unos dirán, queriendo ocultar las bases de lo que había sido la República Turca creada hace 100 años. Pero bueno, ya Erdogan está elegido por 5 años en este medio ambiente internacional muy tenso, sensible, y creo que eso también jugó, es el tercer elemento, en su favor, porque sabemos que con Kemal Kılıçdaroğlu con lo que vimos de las 2 últimas semanas, no hubiese habido tantos cambios, la verdad. Veamos, por ejemplo, con la temática de Chipre, Turquía siendo el único país en reconocer una parte de Chipre desde 74. Pero voilà, Erdogan encarnó esa Turquía nacional, orgullosa de serlo, buscando una nueva unidad para confrontarse, para poder contestar a este medio ambiente internacional muy tenso. Ahora, importante lo que mencionas y la comparación también de un Erdogan planteando una política internacional más pragmática. Quizá el discurso dentro del país puede sonar nacionalista, fuerte, pero en el exterior, más bien Erdogan parece moverse con pragmatismo. ¿Cómo crees que van a ser las relaciones con la alianza transatlántica, con OTAN y con Estados Unidos de Erdogan en este nuevo periodo? Sí, haces muy bien en usar la palabra pragmatismo. Por cierto, yo veo que los jefes de Estado, y dentro de los cuales Francia, el presidente Macron ha sido el primero, por cierto, en felicitar a Erdogan, los Estados Unidos, los principales potencias, ponemos, del mundo, ya reconocieron la victoria de Erdogan y felicitaron. ¿Cómo va a ser? Pues yo creo que Erdogan va a seguir con dos cosas. Primero, ese concepto de Turquía potencia regional. Él está presente ahí con la temática de Siria, de Irak, de Irán. Detrás de eso siempre la problemática para el poder turco de los kurdos, pero también pues a nivel más global esa relación estratégica en la OTAN, en la NATO. Ustedes saben que Turquía todavía se opone a la entrada de Suecia en la OTAN, primero. Segundo, Turquía quisiera jugar un papel de mediador en el conflicto de Ucrania, definitivamente. Y por cierto,
si existe una relación política, económica, recibe el gas ruso hoy en día de manera casi gratuita de Rusia. Pero, por cierto, Turquía quisiera jugar este papel de mediación y ahí tiene en sus equipos militares, por ejemplo, y por cierto, creando fricciones con la OTAN, misiles rusos S-400. Es decir, que hay equipos, hay un contexto en el cual pues se parece que Erdogan pone los pies en varios sitios para ya corresponder en una visión pragmática, en ese multilateralismo que él presenta como a la vez protector para Turquía, pero también como la nueva realidad internacional, mientras la guerra en Ucrania tiene consecuencias para Turquía. Hemos hablado de los migrantes, pero también vemos con la parte de Asia Central lo que está pasando en Azerbaiyán, etcétera. Entonces ya vamos a ver, pero estamos en esos temas. Pascal Drouot, analista político que nos ha dado una proyección, una mirada sobre la más reciente elección de Erdogan como presidente en Turquía. Pascal, muchas gracias por su tiempo. Un saludo. Gracias, Santiago.